Bueno, empezamos, ¿no? Sí, el que llega tarde lo ve grabado. Hola gente, les voy a transmitir en vivo una charla que voy a dar acá de la introducción a las 5 leyes. Ahí vamos. Hola, hola. No, pará. Quiero dar vuelta a la cámara. Acá. Ahí va. Bueno, entonces. Bueno, hola, gracias por estar, gracias a todos por venir, tomarse este ratito. La idea es una charla que vamos a tratar de hacerla lo más comprimida posible, porque después tenemos cosas ricas para comer afuera, acá. Y bueno, gracias. No sé, ¿alguien no me conoce? ¿Alguien vino como de prepo y lo trajeron ahí? Ok. Gracias. Bueno, bien, valientes. Bueno, yo soy Matilda Guisdero, soy médico, médica para la Argentina, de hace 25 años y lo que les quiero mostrar hoy es lo que me permitió a mí vivir sin miedo. Estudié medicina porque tenía miedo a enfermarme, miedo al cáncer, todas esas palabras eran para mí la peor de las profecías que me podían suceder. Creo que es heredado de mi abuela, o será porque nos llamamos igual, pero era una hipocondríaca total. Y entonces no encontré más remedio para poder salir del miedo que estudiar medicina, porque era, bueno, estudiemos eso que le tenemos miedo, porque si no, ¿cómo? Voy a tener que confiar en alguien que no confiaba. Entonces siempre pensaba que me iban a decir que no tenía nada cuando tenía algo malo. Al revés, ¿no? Yo nunca pensé que nos podían decir que tenías algo malo cuando en realidad no era nada. Y entonces estudié medicina y me pasó que en todo ese recorrido, ya tengo 25 años de médica, soy ginecóloga, estuve en el sistema 19 años de mi profesión, me la pasé buscando el porqué de las enfermedades, como por qué nos enfermamos. Que no me explique el cómo y los procesos que llevan a enfermarse, más o menos la medicina lo sabe, que tal cosa deja de funcionar, pero la pregunta era ¿por qué? Exactamente por qué. Y a mí en algún punto entendía que, claro, podía ser que hacer vida sana o no estar expuesto a ciertos tóxicos podía ser un poco mejor, pero también encontrábamos gente en nuestra historia, en nuestra vida, que haciendo todo súper bien, de golpe tenía una enfermedad importante. Y entonces seguí estudiando, y soy homeópata, estudié homeopatía, también buscándole como más vueltas a eso, pero fue cuando, ejerciendo como médica ginecóloga, lo primero que me di cuenta era que la gente se enfermaba cuando le pasaban cosas. Como que no era separado de la vida de la persona y los síntomas que tenía, que había alguna relación. Pero entonces ahí llegué a un punto de decir, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué tu cuerpo te hace toda esa maldad a propósito? Como que me parecía que tampoco podía ser, como que no, era una explicación ahí que no me cerraba. Que tu cuerpo te hace un cáncer y por ahí te sacan una parte del cuerpo y tienes que hacer un montón de cosas. ¿Para qué? Para que te des cuenta de cosas. Era como, qué maldad, pensaba, ¿no? Como no me pareció que era un camino útil entender que había un sentido en esa manera de ver las cosas, pero me faltaba una vuelta, porque entonces ¿qué era? Que uno se autoenferma, uno es tan tonto el cuerpo de enfermarte de una manera grave, nomás porque no supiste que hacer bien las cosas en tu vida. Me parecía como demasiado raro. Y bueno, y finalmente llegué a esto que les quiero contar ahora, que les quiero dar una charla, que es el modelo de las 5 leyes. Primero quiero que se relajen, que respiren, que hagan de cuenta que hoy los pusieron en este cuerpo, hoy. Y yo les voy a presentar una especie de ¿cómo se llama? Lo que traen los electrodomésticos, como el manual, eso, gracias. Como el manual de ¿qué hago? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué le pasan las cosas? Entonces, tratemos por un ratito de dejar de lado todo eso que tenemos más de, no sé, 40 me parece, casi todos, capaz que algunos no, pero digo, tenemos un montón de vida transcurrida. Y entonces, y nos fueron, ¿no? Como tenemos ideas, cosas, y entonces quiero que por un ratito dejen que esto es un conocimiento nuevo. Para algunos que me siguen en Instagram, ya me conocen, no les va a parecer como nada extraño, pero para los nuevos, no se peleen
con este conocimiento que yo les voy a presentar. Y yo lo que les quiero decir es que no quiero que me crean, hoy es cortito, pero si siguen avanzando no es para que me crean, siempre lo digo cuando doy cursos, es para que cada uno lo compruebe. Y si no lo comprueban, y si no les va y les parece que no da, que siga, está bien, no era para este momento, tal vez más adelante les sea el momento de empezar a entender que la enfermedad es otra cosa. Entonces, esta diapositiva me gusta porque tenemos una figura ahí en el medio que depende de dónde nos paramos, vemos una historia u otra. Entonces yo quiero que, por ejemplo, me gusta ver hay muchos conceptos en medicina que nos pusieron de cosas terribles, como, no sé, la célula loca, enloquecida, que se desparrama, que ya no me gusta ni decir esa palabra, y ni hablar lo que nos estuvo pasando en los últimos 3 años, ¿no? Que nos dieron un montón de miedo y tal vez convertimos a una gripe en un síndrome que ya sabemos y que fue terrible para mucha gente. Y uno cuando se pone a pensar exactamente esos síntomas, esos síntomas que realmente era lo objetivo, era igual a lo que nos había pasado antes. Y lo que cambió es de dónde nos paramos. Entonces vamos a tratar de poner luz. Esta es una pintura de William Blake, que es un señor que está atravesando un umbral con una lámpara, ¿no? Y esto es lo que yo realmente sentí el día que conocí este modelo. Estaba en la primera fila de un curso en Brasil, de la mano de Luis Felipe Espinosa, de Conciencia Viva, algunos de ustedes lo deben conocer, y sentí que me prendieron la luz en la oficina de la Madre Naturaleza. Sentí que de golpe tenía otra mirada, de golpe podía entender procesos. Me quedaron un montón de preguntas en ese momento, que yo estaba como, pero no sé cuál es el tratamiento, ¿y entonces qué cambia? Y me acuerdo Luis Felipe me decía, Matilda, tranquila, ya te van a empezar a caer cosas y te vas a ir dando cuenta. Siempre parada en ese modelo de la enfermedad hay que combatirla, está mal, es un error y tenemos que hacer cualquier cosa para salir de ahí. Y es siempre pensando en que la enfermedad es algo que está equivocado, es tu cuerpo que se rompió o es alguien que te atacó, ¿no? Lo que vamos a tratar de entender es que no es así. Entonces, permítanse ser ese señor, y se está asomando ahí, para tener iluminar eso que nos parecía siempre muy oscuro, de, ay, pero ¿por qué a mi mamá se enfermó en tal momento? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasó tal cosa? Y todo va a empezar a tener sentido. El modelo de las 5 leyes si lo tenemos que poner en algún lado, está dentro de lo que es la medicina mente-cuerpo, que tiene una historia larguísima en la medicina, no es algo nuevo, y que esta es la definición técnica, que son esta interacción compleja entre lo que pienso, el cuerpo y el mundo exterior, y sabemos que la salud va a depender de muchos factores biológicos, hábitos, estilo de vida, estado emocional, social, el ambiente. De hecho, cuando yo digo estas cosas, me acuerdo de una investigación que hizo una científica, o varios, hay estudios así, que cuando fueron a fijarse cuál era el factor común en la gente más longeva, y que ahí en el sur de Italia, y seguro que acá en España pasa lo mismo, la diferencia o lo que los caracterizaba a estas personas muy longevas no era si eran flacos o si hacían ejercicio, si comían bien, o si, no sé, fumaban o no, y tal cosa, sino que tenía que ver con cuál era el entorno de su red de acompañamiento, digo red social, no Instagram, sino la red de apoyo de la persona, ¿no? Cuanto mayor fuera la compañía de esa persona, más vivía. Entonces es muy importante eso. Se obtienen beneficios en la salud a partir de cambios en cualquiera de estas áreas, ¿no? Tanto biológicas, psicológicas como social. Así que ahí vamos. Y primero les quería... perdón que hablo rápido, encima voy rápido, pero no quiero dejar temas. ¿Vamos bien? Un poco de antecedentes que hubo en la historia de la medicina de esto, de la conexión entre la mente y el cuerpo. Y bueno, ahí Hipócrates, hace mucho tiempo, decía, yo preferiría conocer a la persona que tiene la enfermedad más que conocer la enfermedad que tiene la persona. Es lo importante de separar. La medicina en su historia trató de unificar con etiquetas para después aplicar un protocolo, porque nuestra medicina, que es la que nos enseñan y es la que mayormente todos conocemos, claramente está fundamentada en la industria farmacéutica, es la que la lleva adelante, los hospitales, las universidades están como sponsoriadas por ellos, o sea que no digo que esté mal, digo que entendamos, podamos separar que los médicos formados en el sistema
sus herramientas van a ser las de la industria farmacéutica. Y entonces ahí, un poco la industria farmacéutica, no, ¿qué quiere? Dar que tomas un remedio. No tiene mucho interés en entender por qué nos enfermamos, y por eso pasa que nadie frenó un poco a pensar eso. William Osler sería el padre de la medicina de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. William Osler era un médico que trabajaba en esos tres lugares y describió la relación en 1800 y pico, bueno, no es nada, entre la artritis reumatoidea y el estrés, ¿no? 1892. Y después dijo que uno de los primeros deberes de un médico era educar a las masas para que no tomen medicación. Un poco, casi diría lo contrario, ¿no? Que nos está pasando ahora. También Wilhelm Reich, un discípulo ahí, coetáneo ahí de Freud, también nos habló de la relación entre la angustia crónica y la simpaticotonía generalizada. Es una palabra muy médica, pero es el estado de estrés, sería, con perturbaciones, con alteraciones somáticas, que sería de las células o de los tejidos, y psíquicas, ¿no? Y encontró relación con todos estos problemas que están ahí, problemas cardiovasculares, respiratorios, digestivos, neuromusculares, endocrinos. O sea, si nosotros pensamos en eso, y si alguno de ustedes alguna vez fue un médico, seguramente sí, o si somos médicos, no separamos esto de lo emocional de la persona. Cualquiera fue un médico y le dijo no, que la presión alta es por el estrés, o que la obesidad, o que la problema de la tiroides, ¿no? O sea que no es que es algo desconocido para la medicina. Este fue un trabajo muy bueno. En 1973, Thomas y Dusinski, en el famoso Johns Hopkins Hospital de Estados Unidos, que se puso muy así por tema pandémico, hizo un estudio prospectivo. Eso quiere decir, agarró personas y las siguió durante 30 años. Y en ese seguimiento analizó los temas psicológicos y después vio de qué se enfermaban. Y encontró factores psicológicos como factores de predicción de 5 estados de enfermedad: con el suicidio, con la enfermedad mental, tumores malignos, hipertensión y enfermedad coronaria. La conclusión del estudio fue que la enfermedad más claramente relacionada con rasgos psicológicos era el cáncer. Y las características que él encontró en estas personas eran responder a fuertes tensiones con un sentimiento de desesperanza, acuérdense de esa palabra, desesperanza. Reprimir emociones, reprimir sería como no darle salida. Ahí cuando él pone no darle salida darle salida de manera perjudicial, se refiere a las adicciones, como no darle salida a esas emociones de una manera sana. O sea, reprimir y ser conscientes de una falta de comunicación con el papá, con la mamá, con ambos. Entonces, falta de comunicación, desesperanza y reprimir. Vamos a ver, esto fue en 1973. Y vamos a ver qué relación tiene esto con lo que después descubre el Dr. Hammer. Este es uno de ustedes, español, es un médico, creo que es catalán, se llama Per Gascón, y en 2017, salió esta nota en el diario de acá, que decía: el estrés emocional crónico puede iniciar el proceso de un cáncer. Y ahí dice: las personas que se hunden durante meses en una depresión a causa de una muerte cercana están en riesgo. Él lo dijo en las noticias de acá. Él en su laboratorio encontró esta relación y dice: si un producto de las neuronas, lo voy a leer de acá porque si no, libera una sustancia que se une a un receptor de la célula cancerosa, eso significa que existe una comunicación entre el sistema nervioso y el cáncer. Luego, si en las células cancerosas existen receptores de neurotransmisores, quiere decir que hay él dice, y ahora viene lo fuerte, ¿no? Dice: el sistema está dialogando con el sistema nervioso dialoga con el cáncer. Dice: últimamente hemos demostrado que el sistema nervioso en general propicia el crecimiento del cáncer, forma parte de la tumorogénesis, es decir, de la formación y el crecimiento del tumor. Por cosas como esta, la medicina de las 5 leyes, por haber dicho mucho menos que lo que dice Per Gascón en este diario, en este periódico, Hammer fue tachado, casi diría, de la medicina. Y llegamos en esta historia de conectar la mente con el cuerpo y las cosas que nos pasan con nuestros síntomas. Aparece este doctor alemán, se llama Reinhard Hammer, que nos dejó en 2017. Es un médico internista, quiere decir que no es oncólogo, no fue oncólogo. Y a partir de que se le diagnosticó a él un cáncer de testículo luego de la muerte de su hijo, y a la mamá del chico un cáncer de mama, él empieza a pensar que podía haber una relación entre el shock de la muerte de su hijo y el desarrollo de su cáncer. Él en esa época tendría unos 40 años y
lo que hizo fue empezar a estudiar. Él estaba a cargo de una clínica en una internación de ginecología, y lo primero que era preguntar qué te pasó a las personas. Y empezó a darse cuenta que había una relación entre la historia que la persona había sufrido y el órgano involucrado en su padecimiento. Entonces escribió un modelo científico que explica con precisión, porque esto es muy importante, hay mucho de la medicina mente-cuerpo, y de hecho hay un máster en Harvard, y está de Candace Pert, que desarrolló la psiconeuroinmunoendocrinología. O sea, hay una conexión ya sabida, pero la diferencia que hizo Hammer con ese conocimiento es dar esto que decimos la palabra precisión. Eso es muy importante cuando hablamos de 5 leyes, preciso, exacto, y encontrar la correlación entre lo que le pasa a la persona y el órgano involucrado. Entonces, explica con precisión el origen, el desarrollo y el sentido de los cambios en el organismo que están presentes en las enfermedades. Y llamó a este descubrimiento las 5 leyes biológicas. También lo podemos encontrar como nueva medicina germánica. Hay varias maneras, también ciencia curativa germánica y tal. Pero bueno, vamos a ir por las leyes, por su conocimiento, y dejar un poco de lado a Hammer, si bien se merece el premio Nobel, y le voy a explicar exacto dónde se merece el premio Nobel en sus conocimientos, y agradecerles esto que nos dejó, porque él estudió cerca de 60.000 pacientes, correlacionando la historia, el órgano y un área del cerebro que no vamos a ver. Entonces, a través de este modelo podemos responder estas preguntas. ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué de esta forma? Cosa de que para la medicina oficial es como ni idea. Es como idiopático, hay muchas teorías, pero no saben decirnos el por qué exacto. Entonces, allá vamos. Entonces, lo que hace es que este modelo, las 5 leyes, nos plantea un nuevo descubrimiento en el campo médico-biológico, y es un nuevo modelo de referencia. Es como una nueva lupa a la hora de interpretar y ver por qué nos pasaron las cosas. Nos permite, como dice ahí, orientarnos con precisión a través de cada signo, síntoma o cambio observable, o que podemos medir en nuestro organismo, ya sea un análisis o un estudio, ampliando las posibilidades de intervención terapéutica, además de brindar una nueva comprensión. Esto nos lleva a entender que la enfermedad es otra cosa, ¿no? Creo que si yo les preguntara a ustedes, como arranqué preguntándoles qué es para ustedes la enfermedad, ahora capaz que alguno dice una oportunidad, supónganse, pero en general es como, no, es dolor, sufrimiento, error, ¿no? Entonces tenemos que cambiar eso, porque nuestro cuerpo crea lo que pensamos y lo que percibimos. Entonces, si frente a algo que a nuestro cuerpo le pasa, le sumamos, como dijimos en la primera diapositiva, el miedo, el no encontrar salida, la desesperanza, como vimos, o la falta de comunicación, tragar cosas, las cosas pueden ir empeorando. Y todo lo contrario, si paramos en un lugar donde aprendemos, donde tratamos de no tener miedo, y a través de este nuevo modelo, en realidad, en vez de achicarse las opciones, las agrandamos, podemos tener una salida a nuestros síntomas, y quiero que a través de entender este modelo todos podamos convertir nuestros síntomas en una oportunidad de conocernos más, en vez de asustarnos. Entonces, les voy a leer acá las 5 leyes en forma abreviada, y vamos a entrar a describir una por una. La primera ley, o sea, acá es todo este conocimiento de que tu cuerpo responde a algo que le pasa. Vamos a ver cómo responde y por qué. Y Hammer ordenó el conocimiento en 5 leyes. Entonces, la primera ley es, ¿qué es aquello que detona un proceso? Vamos a decir, ¿qué es lo que hace que después, en ese proceso, uno tenga un dolor en algún lado, un crecimiento en algún lado? Entonces, la primera ley nos habla del detonador. La segunda ley nos habla de cómo es el curso de ese proceso que arranca de esa forma. Ay, sí, gracias. Me estaba cocinando. No sé si era yo. Bueno, la segunda ley es la ley de las 2 fases. Es cómo es el curso del proceso. La tercera ley la tercera ley es donde realmente es un conocimiento para la medicina súper novedoso, porque la primera y la segunda, digamos que una situación de estrés, vamos a ver ahora, desencadena un proceso en el cuerpo, más o menos lo podemos saber de antes,
que los cursos del proceso tienen dos fases, vamos a ver, también la medicina lo supo, hablando de enfermedades frías y calientes, y enfermedades durante el estrés, y enfermedades durante post-estrés, sería, vamos a ver. Pero en esta tercera ley Hammer se da cuenta que dependiendo del origen embriológico, es mucho más técnica la tercera ley, de los tejidos, hay tejidos que cambian de una manera o de otra. O sea que no es lo mismo un crecimiento tumoral de un hígado que de un conducto en una glándula mamaria. Son distintos procesos. Entonces, justamente la tercera ley es cómo cambian los tejidos y funciones del cuerpo cuando activamos estos procesos. Así que no vamos a entrar en profundidad. La cuarta ley es la que no hubiera permitido que nada de lo que pasó en los últimos 3 años nos hubiera sucedido, porque es la que nos habla de la participación de los gérmenes. Los gérmenes, le hace hongos, bacterias, micobacterias y los llamados partículas virales, son ayudantes del sistema. Coexisten en el proceso, hasta los virus, o sea, hongos, bacterias y micobacterias son simbiontes, viven con nosotros. Tenemos más bichos que células en el cuerpo, casi diría que yo peso unos 62 kilos, 2 kilos son bichos, así que imagínense que si fueran malos no estaríamos parados. Tenemos un montón de bichos en el cuerpo, eso se llama nuestra flora normal, pero lo que pasa es que los gérmenes, al ser nuestros ayudantes, y son como los bomberos de los incendios, literal, hay un incendio y viene un bombero, lo que pasó es que los médicos en la historia de la medicina, empezando por Pasteur, veían el incendio, que sería la inflamación o algo pus en el cuerpo, y decían, hay bichos, entonces los bichos están haciendo esto. Así, es como si fuéramos un platito volador que viene de otro planeta y vemos incendios, bomberos diciendo, bueno, ¿qué? Los incendios, los bomberos son unos guachos, bueno, no sé si esa palabra se entiende, son malos, están haciendo el incendio. Entonces, sacarían el rayo y tratan de matar al bombero, y el bombero ¿qué hace? Dice, no, de hecho me hago resistente, porque estoy ahí funcionando, ¿no? No podría ser que un bicho se ponga resistente, ¿no? Como, vamos a entender que lo que le voy a contar es biología, es inteligencia. Estamos acá hace tantos años porque nuestro cuerpo sabe cómo lidiar, hasta cierto punto, obviamente, ¿no? Pero entonces, no sé cómo poner, bueno, no importa, para que no se me apague. Bueno, entonces, hasta ahí, hasta hongos, bacterias y micobacterias son simbiontes y aparecen en los procesos, no como causa, sino como consecuencia. Esto no quiere decir que haya veces que necesitemos tomar antibióticos, eso después es un tema terapéutico que se pueden usar, está perfecto, pero lo usaríamos mucho menos, claramente. Y después está el capítulo virus, que es un capítulo más difícil en la medicina, con mucho más dogmas y simplemente son partículas también presentes en los procesos inflamatorios y también acá, en el aire, en todos lados, que también encontraron como desprendido del modelo bacteriano. Había enfermedades que no encontraban a la bacteria y dijeron, esto es un virus. Inicialmente la palabra virus viene de veneno, pensando que era la bacteria que dejó un veneno y por eso el cuerpo se enfermaba. Y entonces la medicina a partir de ahí, con una técnica súper indirecta, empezó a encontrarle la relación entre las partículas estas y detectadas por técnicas genéticas. Fue cambiando mucho la biología en el último tiempo, entonces es fácil encontrarlos literal en cualquier lado. Pero son también consecuencias de los procesos. Vamos a ver por cómo se dan esos procesos y voy a tratar de dar alguna explicación del aparato respiratorio para que cualquiera que haya transcurrido alguna enfermedad respiratoria pueda verlo y sentirlo. Y la quinta ley es el sentido biológico, ¿qué me ayuda a tener ese cambio en ese tejido? O sea, ¿cuál es el sentido de los cambios en el cuerpo? Así que somos un ser vivo adaptándonos permanentemente al ambiente, y estas formas de adaptación son preprogramadas en la especie. ¿Qué quiere decir? Que cada animal tiene su manera de su formita, su altura, su pelo, su gordura, su flacura, para adaptarse a ese ambiente. Y esto ya viene de la evolución de las especies. A estas adaptaciones para sobrevivir, que para el ser humano o para los animales, cada tejido de nuestro cuerpo nos permite adaptarnos a algo, ¿no? ¿Les suena, no? Si tenemos calor, transpiramos, para digerir, para protegernos, se pone oscura la piel con el sol, o sea, cada cambio, ya sea fisiológico o extrafisiológico, lo que pasa es que en el extrafisiológico sería, cuando hablamos que es una enfermedad, cuesta más
desde el sufrimiento decir, pero ¿por qué? Es lo que yo pensaba. ¿Cómo que mi cuerpo me está queriendo ayudar de alguna forma? Pero vamos a ver que sí. Entonces, a estas adaptaciones para sobrevivir, Hammer lo llamó programas biológicos especiales. Sería como una computadora, como esto, como un ordenador, que mi cuerpo tiene un montón de programitas que incluyen tejidos en particular, y mi cerebro, que es mi computadora central, va a elegir tal programa de acuerdo a qué se necesita en ese momento. Todo esto en automático. Esto que les estoy contando no tiene que ver con lo que pienso, sino con lo que percibo. Ni siquiera percibo y siento. Esto es totalmente, es como yo lo llamo el animalito interno el que decide qué tejido vamos a necesitar o qué programa se tiene que activar. Así que no es pensar, es sentir y es percibir y aprender de que cuando aparece un síntoma yo puedo hacer un recorrido para atrás y decir, a ver qué pasó. Ahí vamos. Entonces, uno de los presupuestos de este modelo es que tenemos psiquis, que sería lo que pienso, mi run. El cerebro y los tejidos de los órganos que funcionan en forma sincrónica. En el momento que sucede algún evento, se me activa mi pensamiento, se me activa un área del cerebro y esa área del cerebro activa un órgano y hay cambios en esos 3 niveles. Es un concepto de las 5 leyes. A nivel del cerebro, les quería mostrar, como para que sepan, Hammer lo que hizo fue estudiar a la persona, preguntarle qué le había pasado, ver qué cambio tenía cada órgano y estudiar la tomografía computada. Ven esos círculos, ¿no? En el medio así clarísimos. Estos círculos que están en el medio, él los vio. Esto cada vez se ve menos en las tomografías computadas porque hoy en día los sensores que tienen las tomografías, cuando aparecen líneas que no son las que tienen cargada como forma el cerebro, ese sensor se anula y lo toma el de al lado. O sea, tienen todo un sistema porque esto a los médicos les molesta, porque creen que es un problema del tomógrafo. Y algunas imágenes pueden ser problemas del tomógrafo, claramente, pero otras no. Y Hammer hizo un estudio muy preciso de cada área del cerebro con cada tejido. Entonces hizo esta comprobación de tomografía computada y encontraba cada tejido con estos circulitos, a veces muy pequeñitos, para saber cuál era el programa que esta persona había activado. O sea que fue un estudio muy, muy largo, el que hizo y muy profundo. Hoy en día no se usa la tomografía computada, por esto que les cuento que no se ven, y además, como les dije ahí, es sincrónico, va al mismo tiempo lo que la persona piensa y siente, cómo está el órgano en ese momento, que se puede ver como un estudio, o porque la persona viene y dice, tengo tal cosa, y el área del cerebro va al mismo tiempo. Entonces sería una manera de estudiarlo más bien como científico o para comprobar para los médicos, no hacer un estudio con respecto a la tomografía. Bueno, pero quería mostrarles cómo se veía un foco de Hammer de esa época. La primera ley dice... La primera ley entonces es que todo programa especial, acuérdense que el programa especial es este programa de adaptación para sobrevivir, tiene el origen en un shock biológico. ¿Qué sería un shock biológico? Un evento concreto que mis sentidos perciben que excede mi capacidad de sobrevivir si yo no hago algo en particular. ¿Se entiende? Es como algo que supera la fisiología normal de lo que yo vivo cada día. Entonces, este shock biológico o activación, Hammer lo llamó DHS, porque son las siglas de su hijo, Dirk-Hammer Syndrome, como el síndrome de Dirk Hammer, que fue el hijo que murió de una manera súper dramática. Entonces, por eso lo llamó, ese fue su DHS, la muerte de su hijo. Entonces, este DHS, para conformar un shock biológico, tiene que tener ciertas características. No cualquier cosa que nos pasa va a activar un programa. Y también, no un evento activa a la gente que lo ve, que lo percibe, el mismo programa, vamos a ver por qué. Tiene que ser grave, eso tiene que tener cierta intensidad, tiene que ser hiperagudo. Esto que no me lo veo venir, en ese sentido, como inesperado. Y Hammer habló de esto de vivido en aislamiento. Y acá me voy para atrás al estudio de Dusinski y Thomas, cuando habían visto que la falta de comunicación, el reprimir las emociones, era una predisposición al cáncer, ¿no? Entonces esto de vivir en aislamiento no significa que uno está solo en el momento, sino significa que uno no lo comparte, que uno se siente solo en ese momento. Tengo que aclarar que inicialmente Hammer hizo todos sus estudios basados en el cáncer y después
los traspasó o los volcó a todos los síntomas de la medicina o todas las enfermedades. Entonces, inicialmente, algunos de estos conceptos son más para cuando hablamos de cáncer, y cuando hablamos de cáncer, tengo que decir que lo que pasa últimamente con la medicina y las personas es que hay mucha gente con cáncer que son en realidad sobrediagnósticos, que la persona estaba bien y por hacer un estudio aparece algo que al final nunca sabemos qué hubiera pasado si no se lo encontraban, ¿no? O sea que cuando hablo de esto es más bien pensar cuando hay algún síntoma. A veces en las cosas muy chiquititas, a veces todo es muy chiquitito y uno no sabe, no se da cuenta, ¿no? En la historia de la persona. Entonces, la primera ley es eso. Entonces ya cuando entendemos que la primera ley, que es la que va a detonar el programa biológico, que va a hacer un cambio en nuestro tejido para enfrentar esa situación, ya sabemos que para que haya ese cambio en el tejido tiene que estar esto de vivido de aislamiento. Entonces ya se nos ocurre, por lo menos, una prevención diferente. Que es cuando nos pasan cosas, obviamente no puedo hacer nada si es inesperado, pero una vez que viví algún evento, pasó algo, te llaman por teléfono y te dan una súper mala noticia o algo, ya sabemos que tragarlo y no compartirlo no es muy buena idea. No digo que uno en el mismo minuto ande diciéndolo, pero por lo menos saber que si yo estoy como metiéndolo para adentro, no es una buena idea. Porque el resto de las cosas que sea grave, hiperagudo, inesperado, no podemos intervenir mucho. Pero sí en qué hago yo con eso cuando lo estoy viviendo. Entonces, esto es un poco... Esta diapositiva es buenísima. Me encanta. Ahí tenemos que hay una realidad de primer orden. Esto es para explicar por qué a algunas personas les pasan cosas y otras no, con el mismo evento, mismo en una familia. Entonces, hay una situación que ocurre realmente, que sería la realidad de primer orden. La realidad de primer orden y segundo orden es un concepto de Václavic, que es un psicólogo, psiquiatra moderno. Entonces, realidad de primer orden es la cosa concreta, es como la botella es azul para todos. La realidad de segundo orden es la que mi cerebro percibe la realidad de primer orden, ese evento, y a través de mis antecedentes, mis creencias, si soy animal o humano, si vivo acá o en otro lado, cuál es mi origen, mi cosa muy particular, genero esa realidad de segundo orden, que es la que es para mí, que no es la misma ni para vos, ni para vos, puede ser la misma o parecida, pero es la que es para mí. A partir de esa realidad de segundo orden, es que el cerebro ahí evalúa esa situación, ahí donde está el amarillo, y dice, ¿esto es un shock o no? ¿Esto que estoy viviendo requiere que mi cuerpo haga algo o con lo fisiológico alcanza? Si es que con lo fisiológico alcanza, no se activa nada, queda ahí en el verde. Si hay un shock biológico, porque tiene esas características, inesperado, intenso, vivido en aislamiento, se va a producir una simpaticotonía generalizada, o sea, una situación de estrés en alerta. Vamos a ver si nos da tiempo a eso de recaídas o rieles. Ese matiz de la situación es la que va a hacer que se active uno u otro, que se active el estómago o la piel o la garganta o el pulmón o el bronquio. Eso va a depender de ese matiz y se va a activar a nivel de psiquis, cerebro y órgano, o sea, lo que pienso, mis cambios de comportamiento, lo que siento, un foco en el cerebro en la tomografía computada y un cambio en la función del órgano. Entonces, cuando uno tiene un cambio en la función del órgano, que sería, no sé, me duele la panza, uno sabe que hay un lugar en la tomografía computada con un área que se prendió, hay un cambio en el pensamiento, comportamiento, y hay toda una historia atrás. Y finalmente llegamos a que ocurrió algo que necesitó que se active ese tejido en particular para hacer frente y poder sobrevivir. Entonces, estos son shocks biológicos. Ahora vamos a ver, pero el perro, el susto, esa nena, todo lo que nos hicieron vivir, salir a la calle y ver gente tapada, podían ser todos shocks de alerta, susto, y no para todos, porque había gente que no, algunos que les pasó y otros que no les pasó. Ahora, por ejemplo, este nene que está acá y que se le acerca a ese perro,
inicia un programa, ¿no? Eso sería, en ese momento, es su DHS y se pone en alerta, se siente que por ahí el perro lo va a atacar, se siente atrapado porque está en el cochecito, no camina, si quiere ir corriendo y no puede, y por ahí tiene un miedo, ¿no? Se asusta. Y se activan esos programas. Entonces, la segunda ley es, acá tenemos, ay, ¿cómo me gustaría tener? Bueno, acá tenemos, me pongo acá tenemos la normotonía, sería cuando estoy tranquilo, en armonía, sin activar nada, muy raro en la vida, pero acá tenemos tono simpático de día, de día estamos en un tono simpático, eso significa que tenemos cortisol, adrenalina, como lo normal. A partir de las 6, 7 de la tarde, creo que la tengo en la próxima diapositiva. No. Cae el tono simpático, me canso, se reduce la producción de cortisol y me dan ganas de meterme en la cama, 6, 7 de la tarde, y así estamos. De noche estamos más vagotónicos, de día más simpáticos. Simpático-tónicos. Ocurre un evento, como en esa diapositiva anterior, el perro que se le acerca al chico, se pone en alerta. Esta es la primera fase, la fase activa, simpático-tónica. Esa fase de alerta, ahí el chico está pensando me va a comer, está activo, está en alerta tratando de ver cómo va a hacer para salir de ahí. Ese tiempo de alerta, en ese tiempo de alerta se producen cambios en el tejido que, ¿no? Si es la piel, que si siente un ataque, ¿no? La que responde al ataque de la integridad, vamos a ver, es la dermis, y el nenito en ese momento, sus glándulas sebáceas van a empezar a sacar grasita, porque si el perro lo muerde, que se resbale, ¿no? Como un mecanismo de defensa. Esta fase activa va a durar lo que dure. En la vida puede durar 5 minutos, media hora, toda una vida entera. Es una fase de alerta, donde el problema no está resuelto. Se produce una solución porque realmente el perro se fue, o porque al final el perro era del chico y un día dice, no era, ¿no? O porque uno también, el ser humano también resuelve por a veces rendirse, decir, ok, no tengo más nada que hacer, ¿no? Entonces, me gusta a veces poner un ejemplo, como si uno se llevara mal con alguna amiga y entonces estás ahí y el día que te hace la última, una súper mala cosa, si no a veces decimos, ok, no tengo más nada que hacer. Y ahí entramos en la solución. En la solución, a partir de la solución aparece la fase que llamamos de reparación o vagotónica, que es donde realmente en la mayoría de las enfermedades aparecen a partir de este momento. Cuando uno hizo... Y a partir de ahí, el cuerpo, mala noticia, no sabe reparar sin inflamar. No sabe. Te agarraste con la puerta, te quemaste con el sol. La inflamación es parte que el cuerpo... Es el mecanismo que tiene el organismo para llevar nutrientes a esa zona. Vasodilata, me siguen, ¿no? Vasodilata, va a sangre, se pone colorado, se inflama, duele, pero duele porque sí, no, duele porque es un mecanismo de decir quédate quieto. O sea, el dolor no es la maldad, sino que es quédate quieto, no te muevas que estoy trabajando. Entonces, a partir de la solución, arranca esta fase de reparación. ¿Qué es lo que va a reparar? Y los cambios que se produjeron acá, que ahora vamos a ver. O sea, es la manera de que el cuerpo ahora tiene que volver allá al final al equilibrio. No puede dejar el tejido, la grasita cayéndose de la cara en un granito, ¿no? No puede. O sea, tiene que decir, listo, se me acabó la alerta, entro en la solución, el granito se inflama. ¿Quién no tuvo un granito? Te duele, te lo tocas, te duele. Se inflama. Esta PCLA sería una post-conflictolisis. Acá CL es idioma de las 5 leyes, es conflictolisis, o sea, se resolvió el conflicto. Tiene 3 fases. La PCLA, que es más vagotónica, más sintomática, es cuando son los primeros días de una enfermedad que estás, pero súper cansado, afiebrado. Es cuando decís, ahí es cuando decís, me enfermé. ¿A quién no nos pasó? Ahí, esa PCLA dura como máximo 21 días. 21 días, los que somos médicos, el 21 días es muy común en la medicina.
los rash, no sé, la varicela, muchas cosas duran 20 días. Una lumbalgia aguda dicen que dura 20 días. Porque es ese tiempo que el cuerpo naturalmente le alcanza para reparar. ¿Por qué son 20 días? Ni idea, pero son como máximo 20 días. A partir de esta PCLA, que puede durar 5 minutos, media hora, 3 días, 5 días o hasta 3 semanas, aparece este evento de epicrisis, que lo podemos ver como si acá hubo un cambio, ¿no? Acá se empezó a reparar. La epicrisis podríamos entenderla como probar a ver si la reparación va bien. Es un momento simpático-tónico, de vuelta, para arriba. Ahí hay muchos síntomas que son de epicrisis. Dijimos que acá los síntomas son las inflamaciones, todas las itis, todos los edemas, el dolor, la fiebre, el cansancio. La inflamación. Acá en la epicrisis, por ejemplo, un estornudo es una epicrisis, una tos, un infarto, un retorcijón así de panza, una diarrea, un vómito, una convulsión, un calambre, un ataque de pánico, una pesadilla. Son todos eventos de epicrisis. Si pensamos en las pesadillas, y digo, yéndome un poquito, pero ¿por qué Freud habló, y muchos psicólogos, de la conexión entre los sueños y lo que a la persona le pasa? Porque en la vagotonía nocturna hacemos las epicrisis de lo que nos pasó durante el día. Entonces ahí es la epicrisis, en general se dan durante la noche, porque es el momento que esta vagotonía se combina con la natural, y ahí es donde se producen estos escapes, y que en realidad es la forma que tiene el cuerpo de sacar el edema, de ir sacando la inflamación, porque el proceso ya está reparado. ¿No? ¿Me siguen? Entonces es como el pomo, lo empuja. Acuérdense que en el cerebro también están estos focos que también se inflaman, entonces el cerebro no puede estar inflamado más de 20 días. Entonces el cuerpo lo trata de sacar el líquido a través de esta como adrenalina cortita que ocurre en la mitad de la vagotonía. Y a partir de, por ejemplo, acá me puse en alerta porque algo me olía mal, me daba miedo, ¿qué está pasando? Que en el aire hay cosas. Acá entro en solución, llego a mi casa, se me tapa la nariz. ¿Cómo se dice en español? En español de España. ¿Se me tapa? ¿Se entiende? ¿Se tapa la nariz? Okay. ¿Se tapa la nariz? No, hay una manera que dicen. Congestión. No, entonces es en México que tiene una palabra. Bueno, se tapa la nariz, se tapa, ahí no me entra el aire, hay mucha inflamación en la nariz, puedo tener fiebre, dolor de cuerpo y tal. Después llega un momento que aparecen estas epicrisis, que son los estornudos, y a partir del estornudo empiezo a largar el líquido, y estás, no sé, un montón de días más soplándote la nariz con un pañuelo y sale todo el líquido. Y ya estás como mejor, ¿no? Entonces, en la PCLB, que también parte de la reparación, hay una vagotonía, por eso está pintadito en rojo, pero es menos profunda. Es ahí donde los tratamientos empiezan a dar buen resultado. En esta fase de acá, muy al comienzo, es cuando te tomás, no sé, el analgésico para la cefalea y no se te va. O el médico te dice, no, toma el antibiótico, no, como al tercer, cuarto, quinto día te va a empezar a hacer efecto. Es como, la mayoría de nuestros remedios que tomamos de la farmacia son simpaticotónicos, porque la mayoría de nuestras enfermedades se producen en esta vagotonía, en el alivio de la situación. Y es por eso que a la medicina le costó tanto relacionar el estrés a las enfermedades, porque dicen, ¿cómo? Si yo estaba bien, justo cuando estaba en el mejor momento de mi vida, encontré un trabajo nuevo, ¿verdad? Ahí me enfermo. Entonces la medicina, en vez de, podía preguntar, pero ¿te estás estresado? No, estoy súper bien. Y puede ser ahí donde aparecen los síntomas, en el post-estrés. Y tenemos ejemplos en la vida cotidiana, digo, la cefalea, el dolor de cabeza después de una reunión con mucho estrés de no saber qué hacer, cómo salir de ahí, o la cefalea después de un examen, que nos enfermamos en las vacaciones, lo que nos vamos de vacaciones y no vamos al baño, ¿no? ¿Quién no le pasa? ¿Cómo vamos a hablar de esos ejemplos? Entonces, es y mi cuerpo dice, ok, y en el intestino, que me tiento, el intestino gestiona como la situación injusta, situación desagradable, situación de mierda. Entonces, en la fase activa, en el estrés, el intestino funciona más. Pero yo digo, bueno, voy al baño 3 veces al día, qué bien, qué contenta que estoy.
el momento que nos vamos de vacaciones y dejamos de ver al jefe o lo que sea, el intestino hace... Y ahí entra en la solución y la peristalsis frena. Y cuando frena la peristalsis, no voy al baño. ¿Y cuando empiezo a ir al baño? Cuando me conecto de vuelta con volver, ¿no? Cuando empiezo, mañana tengo que volver a trabajar, y ahí decís, ay, mi cuerpo se acostumbró al inodoro y al alimento. Y es que empezamos a ir al baño otra vez. Entonces, podríamos decir que hay algunos síntomas de fase activa: dolor de estómago, gastritis, dolor coronario, insomnio, bueno, presión alta, taquicardia, son de fase activa. Hay síntomas, muchos síntomas que son de reparación, la mayoría de veces que digo me enfermé, están ahí. Y hay algunos síntomas que son una epicrisis. Uno puede estar y de golpe dice, empezó a vomitar a la noche, son síntomas de epicrisis. Entonces, quiere decir que en esta curva podemos colocar cualquier síntoma del cuerpo, está en un momento de esta curva. No sé. Acá hay una cistitis, acá hay una bronquitis, esto es una tos. Tengo que cambiar eso de que no se me apague en automático. Entonces, un ataque de pánico generalmente es acá. Y entonces, acá ya cada síntoma que ponemos en esta curva tiene una historia. Una historia de qué pasó antes y una historia de qué va a pasar después. Y esto es una de las cosas que nos puede ayudar a salirnos de la incertidumbre y nos puede ayudar a salir del miedo, porque ya no es mi cuerpo como roto porque sí, o que se enfermó porque sí. Y nos puede ayudar a entender esto, saber qué podemos hacer la próxima vez que nos pase algo. La mayoría de las enfermedades crónicas están como, hacen esto, vuelven para acá, hacen esto, vuelven para acá. Como que podríamos decir que la enfermedad crónica, las autoinmunes, están como alrededor de esto. Como la persona vuelve a recaer, porque el síntoma a veces la hace recaer, o porque la situación vuelve a aparecer. Entonces, por eso digo que cada síntoma que tenemos es una oportunidad de aprender de nosotros y poder pararnos en otro lado, a veces hasta en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, vivo con normalidad. Se me cae una piedra en la cabeza, el DHS. Estoy angustiado buscando una solución de eso. Se deshace el nudo. Me siento débil, cansado, me duele, inflamación, fiebre, náuseas. Ahí revivo la situación, en un sueño, en un síntoma. Acá vuelvo a estar débil, no me siento, pero te sentís un poco mejor. Acá estaría, por ejemplo, famoso long cosa, ¿no? No quiero decir porque me censuran. El long cosa es ahí, porque la gente estuvo en este estrés, después acá estuvo, no sé, internado o con síntomas, y después la reparación, por algo que no les dije, este tiempo dura lo que dura, ¿no? En nuestro caso pudo haber durado 3 años, ¿no? Lo que va a todo este lío. Entonces, esto dura 20 días, y la segunda fase de la reparación dura 3 años menos 20 días. Entonces vos podés tener una long cosa de 2 años y medio, ¿no? Y que va a depender de cuánto tiempo uno pudo. Así que como uno puede decir, bueno, paciencia, ¿no? A veces es paciencia y aprender la próxima para no estar ahí como en esto tanto tiempo. Y bueno, y vuelvo a vivir con normalidad. Me parece que las próximas diapositivas... Bueno, esto es un poco para que... No les voy a mostrar esto. Ok, esta es la naturaleza de lo que hacemos realmente. Este es el dibujito que les mostré recién. Y este es una de nuestras curvas humanas. Tiki, 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 eterno. Acá, lo que les conté, me aumenta el problema y eso me permite que ya no me importe y entro en solución, y ahí es donde tengo síntomas. La otra es, acá ocurre algo, entro en solución, en la solución hay una recaída porque vuelve a pasar algo parecido, y así entro y salgo. Y otro ejemplo puede ser, que por eso no ven, pero es muchos pinchitos de estos, así. Como que reparo, epicrisis, y puedo estar así, ¿qué?
una pregunta. O sea, ¿siempre en el proceso es necesario rendirse? O sea, No, podés estar así toda la vida. No Sí. sé, pero también hay una parte que igual lo incorporás, lo procesás. Sí. Lo que pasa normalmente, que Sí. yo diría, es que esto, a ver, uno puede tener un estrés largo, pero de golpe lo domesticamos. Es como que vamos aprendiendo. Entonces, sería casi, diría, la mejor manera de no tener un síntoma importante. Porque piensen que esta parte sería como si yo le pongo un dique. Como pongo un dique y se me acumula líquido. El área bajo la curva es lo que me va a decir la gravedad de la cuestión. Entonces, si esa curva fue muy alta, o muy alta y muy larga, o muy larga, si yo le saco de golpe, entro en la solución muy rápido y muy intenso, eso es la noticia cuando dicen se ganó la lotería y se murió. Sí. ¿Sí entienden? O sea, que se le hubieran dado la lotería de a poco, ¿no? O sea, no podemos, ¿no? Pero eso, aquí hay mucho de eso en el diario, que es como, ¿no? O gente que se embarazó y ahí hizo 1000 síntomas y tumor de no sé qué, es como, ahí... ¿no? O se jubiló. O se jubiló en el momento que... entonces, a ver, pero... Salgamos de ese pensamiento, porque ahí estamos de vuelta pensando en que la enfermedad la tenemos que evitar. No, aprendamos. Entonces, por eso lo importante es entender que la enfermedad es otra cosa, no decir, entonces ahora tengo miedo de resolver. O sea, tengo miedo de, a ver si la paso demasiado bien, ¿no? Y me enfermo. Bueno, veamos, no sé, después vemos, pero lo que pasa es que el concepto de enfermedad, lo que es grave de la enfermedad, es lo que creemos. Más de lo que la realidad es, porque nadie se debería haber muerto de un moco, o de una falta de olfato, de verdad, o sea, no era mortal. ¿Por qué te ibas a morir de que no oler? ¿Qué importa? Entonces, pero todo lo que nos hicieron, todo lo que estaba alrededor, que estuvo muy bien planeado, todo lo que estaba alrededor hizo que la cosa se transforme en una gravedad. Entonces, si vos entendías, decías, no, pero ¿de qué me voy a estar asustando? Si resolví, qué bueno. Acompaño y veo si necesito o no recurrir y veo qué necesito que la medicina me dé, necesito que me operen, necesito que me hagan algo. Pero ya desde otro lado, sacando todos los sustos. ¿Se entiende? Entonces, tercera ley. Acá, relajen otra vez y vamos a cómo cambian los tejidos del cuerpo y sus funciones. Yo tengo el horario todavía de Argentina, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver que los tejidos y las funciones del cuerpo cambian de forma exclusiva según su origen embrionario. Esto es muy técnico, pero el cuerpo creo que no procesaría. Bueno, la embriología sería cómo se genera a partir del óvulo espermatozoide el bebé, recapitula la evolución. Eso fue para los embriólogos y evolucionistas muy importante. Piensen que la vida aparece con 2 células en el agua, o sea, el óvulo espermatozoide en el útero, y se va armando como una especie de sandwichito de capas, como si fuera un tronco, que serían esos óvulos espermatozoides, se va dividiendo esas células, se van haciendo como ramas más gordas, y de esas ramas aparecen todos los tejidos, es como un arbolito. Entonces, hay distintas capas y de esas capas aparecen distintos tejidos. Lo que Hammer se dio cuenta es que de acuerdo al origen embriológico, en este sentido que les digo, cambian distinto los tejidos. Entonces acá tienen 5 bebés. El primer bebé tiene todo dibujadito el tubo digestivo en amarillo. Eso es lo que se llama endodermo. Es la capa más vieja. Piensen que, como les dije, evolutivamente fuimos evolucionando de menos complejidad a lo que somos hoy, ¿no? Piensen en los animales. La lombriz ni piensa, o no sé, pensará, pero no tiene más que come, hace caca y es esto, una lombricita. Después viene un reptil que ya tiene un poco de cerebro, después y así, ¿no? Entonces, la primera capa es el endodermo. La segunda capa se llama mesodermo antiguo, lo llamamos Hammer, es parte del mesodermo. Chino, para el que no es médico, no importa. Esa capa que vino después de esta viborita fue una capa de protección. Una capa que le tiraron una manta para proteger los órganos. Y ahora vamos a ver cuáles son. Después vino lo que Hammer llamó el mesodermo de transición. Son el músculo, para los médicos, el músculo liso del cuerpo, todo el músculo automático. No importa. Ay, ya.
Después viene el mesodermo nuevo, que es el levito acá, naranja, mesodermo nuevo se llama, que está pintado el esqueleto, porque son todo el tejido de sostén del cuerpo, el que le da la forma. Músculo, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. ¿Se entiende? O sea, ahora teníamos una viborita que estaba protegida, que podía reptar, y ahora necesitó más que reptar, como pararse, correr, saltar, moverse, y eso fue el mesodermo nuevo. Y por último el ectodermo, que está pintado en rojo, y está todo el levito pintado de rojo porque es la piel. La piel, el sistema nervioso central, es todo lo más moderno del cuerpo, lo que nos permitió vivir en comunidad y conectarnos con el grupo. Entonces, es así. Rápidamente, el endodermo son todos los órganos básicos del sistema digestivo, como todo el tubo digestivo, todo lo que sirve para las necesidades básicas del cuerpo. Respirar, el agua y el alimento. Para respirar, el alvéolo pulmonar sería la bolsita donde intercambiamos el oxígeno. ¿Me siguen? Sí. Para alimentarnos, todo el tubo digestivo con las glándulas anexas, las glándulas salivales, el hígado, el páncreas y tal. Para el agua necesitamos los túbulos colectores renales, es una parte del riñón muy importante que sirve para juntar líquido. Y la reproducción, el útero y la próstata como este mecanismo primitivo de reproducirse. Y después hay algunos otros tejidos más. Después viene el mesodermo antiguo que les conté que era la protección. Ahí está la dermis, que no es la epidermis, sino la epidermis es lo que toco, que es ectodérmica, vamos a ver. La dermis es lo de abajo, es la capa de protección de la piel, donde están las glándulas anexas, glándulas sebáceas, lo que les conté, el acné y esas cosas. Después están los orzuelos, ahí, bueno, glándulas tarsales, lo que protege, ¿no? Entonces uno dice, granito, dermis, protección, o sea, el origen del acné es sentirse atacado. Orzuelo, protección, el origen de los orzuelos, que todos hemos tenido, es que el ojo se siente atacado. A veces te entra una basura y pensás un orzuelo, ¿no? O que viste algo que... No, sí, un riesgo total, no haber querido ver eso, podría ser el origen también. Están acá las glándulas mamarias, protegen a la cría, hacen la leche, como las glándulas mamarias son una especialización de las glándulas sebáceas, ¿no? De la piel. Y después palabras pleura, pericardio y peritoneo, que son unas capitas que protegen el corazón, los pulmones y la panza. Capitas de protección. El mesodermo nuevo, todo el tejido de sostén, como les dije, huesos, músculos, ligamentos, tendones, vasos sanguíneos, la médula ósea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el miocardio, que es el músculo cardíaco, parte del riñón, bueno, muchos tejidos. Acá está el tejido intersticial, se llama, de los testículos en los ovarios. Acá estuvo el origen del cáncer que tuvo Hammer, que fue un cáncer del tejido intersticial del testículo, con la percepción de no haber podido hacer nada para evitar la muerte del hijo. El mesodermo nuevo, así como el endodermo, es la necesidad básica: alimentarse, respirar y comer, ¿no? Y el agua. El mesodermo antiguo que les mostré recién era protección. Este es el que nos permite ser aptos. El yo puedo. O sea, el lograr hacer algo. Acá está, esto se nos daña por la desvalorización, por sentir que no podemos. Todos los tengo que y no puedo, me gustaría, todos los tengo que y no quiero, y los me gustaría pero no puedo, pueden ser el origen de los problemas del esqueleto, artrosis. Por eso empiezan a cierta edad, y en distintas culturas aparecen menos. En las culturas donde las personas mayores tienen otro ranking en la familia, tienen menos problemas de los huesos, y después dicen que no tienen osteoporosis porque, no sé, porque comen soja, ¿se entiende? Y en realidad no toman ni leche, ¿no? En Oriente, y sin embargo no tienen casi osteoporosis. Entonces no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver más con el lugar que ocupan en esa familia. Entonces esto es quien no tiene esto. Este tejido es el que nos hace ir al gimnasio. Porque uno cree que uno va al gimnasio porque quiere. Y uno va al gimnasio porque siente que está mal, ¿no? O no. Y el que va porque cree que le gusta es porque en el fondo tiene esto activo, como que necesitas sentir que podés, ¿no? Y la actividad física, el deporte, siempre es un lograr, ¿no? Siempre me siento mejor porque sentí que pude, sería. Entonces, acá están todos nuestros no puedos.
Y el ectodermo, que es bastante, hay muchos tejidos acá, pero es la relación con el grupo, es el orden de los roles en la manada, es el sistema nervioso, es el tacto, el olfato, el sistema nervioso voluntario, la motricidad, y después hay un montón de tejidos. Todos los conductos, el conducto de la glándula mamaria, el conducto de las glándulas, es la capita que nos permitió conectar órganos con agujeros y con el grupo. Entonces, acá, complicación. No, pero voy a poner todo porque está en un chueco. Esta es la tercera ley donde acá se complejiza. Esto es lo que Hammer se mereció el premio Nobel. Acá separamos el cerebro antiguo, que sería lo que el endodermo y el mesodermo antiguo, que sería lo que necesito, las necesidades de comer, alimentarme, agua, aire, y la protección, la ponemos en lo que Hammer llamó cerebro viejo. Entonces, ¿qué pasaría en el cerebro en estos tejidos cuando yo desafío esa función? Lo pongo en estrés de no tener que comer, no tener agua, no tener aire, o sentirse atacado. Esos tejidos en la fase de alerta van a aumentar su función. Van a aumentar la función, ¿no? Aumenta los jugos gástricos, aumenta la motricidad, respiro mejor, junto más líquido si lo necesito, se me pone más oscurita la piel, ¿se entiende? Es como estos tejidos en la fase de estrés aumenta su función. Aumenta su función y si no alcanza con eso, porque la situación sobrepasó lo fisiológico, van a crecer. Entonces acá tenemos algunos de los crecimientos llamados cáncer. Acá para los médicos están los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas son derivados del endodermo, del pulmón, del hígado, del riñón, del endometrio. No están en cualquier lado los tumores. Entonces crecen en fase de estrés. Por eso es que los adenocarcinomas, en general la medicina, ¿qué te dice? O por lo menos hasta ahora, después cambiaron un poco algunos tratamientos, pero era como, no, primero operalos y después hacer quimioterapia. Porque si a estos que están creciendo en estrés le pongo quimioterapia, que es más estrés, es peor. Crecen más. Entonces, la medicina dice, no, en esos operate y después, como la célula puede viajar y nada, después haces una quimioterapia. Porque si no, no funcionaba. Después todo lo que acá aumentó la función, proliferó, después de la solución disminuye la función y ahí aparecen una de las bacterias y micobacterias como la tuberculosis, a la reducción gaseosa, es como que es el pus, lo transforman en quesito a este crecimiento. O sea, acá es que tenemos pus en un granito, atravesamos el estrés, creció, nuestra glándula sebácea nos dio más grasita, aumentó su función, entró en solución y se inflamó y después apareció la bacteria a comerse las celulitas que crecieron y finalmente tengo pus y en la PCDB se me sale el pus y el granito se curó. Si me lo toco el granito por acá, peor, ¿no? Si espero que esté ya todo el proceso terminado, te lo podés sacar así con suavidad y el proceso se termina. ¿Y qué pasa con el acné? Que si yo me veo al espejo y me siento mi cara atacada por granos, de vuelta me pongo por acá. El grano apareció acá, ¿no? Pero entonces me siento atacada, realmente digo, mira cuál es mi cara. De vuelta activo acá, tengo piel grasa, vuelvo a entrar en el círculo del grano, me lo toco, me siento que me ataco, mi piel le duele, hace un grano al lado. Tiene sentido que no hay que tocárselos, que no hay que mirárselos y hay que ver qué nos está pasando en el entorno que mi cuerpo está queriendo defender. Y el ataque pueden ser palabras, miradas, sentirme fea, lo que sea. ¿Se entiende? Sí. Y por eso es más en el adolescente, ¿no? En ese momento de la vida. Ok. Si vamos al cerebro nuevo, entonces acá había un tipo de crecimiento, acá, hablando de cáncer. Pero de todos otros síntomas también. Acá es el aumento de la función del intestino, etc. Tener muchos jugos gástricos. Esos hombres que se comen un montón, se pueden comer, no sé, un lechón entero y no les cae mal. Hay gente que está muchas veces en fase activa del estómago, de estar gestionando situaciones feas, como enojos familiares muchas veces. Entonces, pero muchas veces, también entramos y salimos de esto y no nos enteramos, ¿no? Muchas veces. Cerebro nuevo, que serían los tejidos del esqueleto, sería todo eso que les conté, el mesodermo nuevo, y el ectodermo, la piel, por ejemplo, en fase activa reducen su función
la piel se pone finita, ¿no? ¿Cómo tienen la piel las personas mayores que están solitas? Se les pone finita, ¿no? Como la piel se afina casi queriendo conectar, es como tratando de encontrar la manera de conectar. Hay reducción celular y hay ulceración. En el tejido ectodermo, por ejemplo, la curvatura menor del estómago es ectodérmica, esto para los médicos, por eso ahí es donde se encuentran con mayor frecuencia las úlceras gástricas, en la curvatura menor o en la primera porción del duodeno. Es la fase de alerta de sentirse contrariado, enojado. Por eso Ana decía que cuando se enoja, cuando estaba en una situación así, sentía que su panza, no sé qué. La gastritis, que también lo dice Alonso Puig, médico español, también no habla mucho de las emociones del intestino, porque el intestino, desde el estómago, de la boca a la cola, en general el intestino gestiona enojos y broncas y situaciones injustas y sentirse sometido y tal. Entonces, hay reducción de la función, ulceración, y a partir de la solución, hay un crecimiento celular. Pero este crecimiento celular es como para tapar un agujero. Es un crecimiento celular como cuando nos lastimamos, que crece más desprolija la piel al principio, se te hace como una montañita y después se achata, ¿no? Entonces, estos crecimientos celulares son crecimientos de reparación. Ahí hay un montón de tumores del cuerpo llamados carcinomas epiteliales, de la piel, de la glándula mamaria, que también son crecimientos en reparación. Entonces, no hay células locas, ¿no? No hay células locas. Son parte de procesos. Que eso no quiere decir que no sea grave, si uno pueda quedarse en su casa no haciendo nada. Pero no es que no fue por mala suerte, es que tenemos que aprender. Y una de las cosas que la medicina dice, que en realidad lo más grave de esos diagnósticos es el hecho que se desparrame. En realidad cuando hablamos de desparramo, es que ellos ven un crecimiento en un lugar y después en otro, y es simplemente que para poder que tejido crezca, ya sea en el hueso o en el pulmón o donde sea, tiene que estar adentro de este proceso. No es que la célula de una cosa de acá se instala acá. Por eso, por ejemplo, hay los tumores, las metástasis en el esqueleto en general son osteolíticas, se llaman, son como agujeritos. Porque es, a partir del diagnóstico vos sentís que tu vida ya no tiene sentido, que esa parte del cuerpo no te sirve, que no sos apto para esta vida. Y eso puedes hacer agujerear la columna, por decir. Pero entonces uno dice, ¿cómo? Un nódulo, hace un nódulo en la mama, la célula, y va al hueso y se lo come. Entonces la medicina dice, sí, te dice la medicina, ¿pero por qué? No sé, ¿por qué sí? Entonces no quiere decir que no sea grave, porque cuanto más procesos biológicos estamos gestionando en nuestro cuerpo, claramente la gravedad puede ser mayor. Pero no que la célula viaja, sino que estoy activando otro programa. Entonces cuando uno se pone a pensar en los lugares más comunes de metástasis, que son el pulmón, el hígado, el hueso, el cerebro y las pleuras, peritoneos y protección, entendemos que puede ser que el miedo a morir da nódulos en el pulmón, que el miedo a no tener que comer da nódulos puede dar nódulos en el hígado, que sentirse no apto para esta vida te puede agujerear un hueso, y que sentirte atacado te puede hacer que el peritoneo reaccione o que las capitas de protección reaccionen. Entonces, ¿qué es en realidad la metástasis? Es la célula que va nadando y dice, me quiero quedar acá. Entonces serían al azar en cualquier lugar del cuerpo, ¿no? No serían en esos lugares, serían que te cae acá, caerían muchas en el riñón, porque el riñón es un filtro donde pasa la sangre muchas veces al día por ahí. Entonces empecemos a con tranquilidad revisar esas creencias, porque eso puede ser parte de lo que nos dé más miedo, ¿no? Entonces salgamos del miedo. Entonces en este gráfico, que no importa si se lo olvidan, y digo, se lo van a olvidar porque es complejo, pero lo que quiero que vean es que hay 5 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, porque ese es el mismo que este, y hay 5 opciones acá. Endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo transición, mesodermo nuevo y ectodermo, como si fueran los tejidos, y acá, entonces hay una tabla de doble entrada, con 25 posibilidades. Entonces cualquier síntoma que tengo en el cuerpo, cuando uno conoce este modelo, hace ¡puk! Acá. No es que un síntoma puede estar en muchos lugares, está ahí. Entonces en cada síntoma que tengo, yo sé
que si uso una epicrisis, una PSLA, una solución, una fase activa. Si estoy en una PSLA y arranca hoy, digo, ay, ¿qué pasó de bueno ayer? Ah, ¿y eso cuándo empezó de malo? Ah, entonces sé cuándo fue esto, sé cuánto va a durar esto, qué intensidad puede tener eso. Es como que se me abre toda otra mirada que me ayuda a poder salir del miedo. ¿Se entiende? Ojalá los médicos aliviaran en su... Como cuando yo era residente, cuando fuimos residentes que andábamos con ¿cómo se llama? La agenda esa electrónica primera, ¿cómo se llama? Palm Pilot, la Palm Pilot, con todo lo gráfico de acordarnos de los remedios. Esto teníamos que tener en una Palm, ¿no? En un celular en la consulta. Saber en qué lugar la persona me diga diarrea, epicrisis del endodermo. Ay, ¿qué te pasó? ¿Y cómo fue? ¿Hace cuánto? ¿Y cómo andabas de ¿y cuánto va a durar? ¿No? Como toda otra historia. O si uno perdió el olfato. Bueno, vamos a ver. Entonces uno dice, bueno, perdí el olfato puede ser porque lo voy perdiendo en fase activa acá, porque siento que estoy solo y no tengo grupo y me dijeron que me tengo que quedar solo y que todo lo que yo me acerque me voy a morir o me va a matar a alguien. Entonces mi biología dice, pierdo el olfato para poder incorporarme a una manada nueva. ¿Vieron los videos divinos de TikTok y Instagram que está el gato con el pato y, no sé, el chancho con el no sé qué y la rata con el gato? ¿Vieron que están las especies mezcladas y que se dan de comer entre ellos? Bueno, en cachorritos, ¿sí? Eso es porque los quedaron solos. Si para una gata le dio de comer una rata, quiere decir que la rata perdió su cachorro y la gata también. Perdieron el olfato y no se reconocen. O sea que nuestro cuerpo fue tan inteligente que cuando te dijeron, quédate solo en tu casa, perdiste el olfato para que te vayas a juntar con tu vecino. Y no te des cuenta, ¿verdad? Que claro, somos un animal. Los animales son todos iguales en las especies. No se reconocen porque uno tiene un gorro y otro no sé qué. Se reconocen por el olfato. Entonces esa parte animal nuestra sigue arrastrando esa cosa inteligente, más allá de que pensemos. Es en automático. Entonces acá pierdo el olfato. Entonces lo primero que le pasaba a la gente era que perdía el olfato. Mañana tenía la nariz tapada, después les daba miedo, después entraban en la amenaza y terminaban y te decían al 9º día hacés la neumonía, te faltaba el aire. Te lo decían así, te lo decretaban. Pero porque el 9º día era el momento donde ya los síntomas, después de 9 días, te relajabas y decías, ok, no me voy a morir, porque ya estoy bien. Ese día entrabas en la solución. Ahora voy a ver. En la solución del pulmón, el pulmón en fase, ¿qué es el miedo a morir? En fase activa respira mejor. Y en la fase de solución no respira. Tiene hipoxia. Entonces al 9º día, la persona decía, ok. Y ahí le entraba la neumonía. Decía, no puedo respirar. Imagínate, el estrés ya está, quedó solo. ¿Se entienden que no había un problema de...? Entonces, claro, no era un tema de microbios. El microbios es la interpretación de alguien, que le fue funcional a alguien. El microbio, porque el virus ni siquiera es un microbio, es una partícula, está ahí, no es la causa. Sino que en esta parte, las bacterias y los virus y los hongos son los que se encargan. Son los obreros de la construcción, de los procesos. ¿Se entienden? Son los que están ahí ayudando. Somos un zoológico. Si te sacan todas las bacterias, te sacan todos los bichos, te morís. Inicialmente hicieron esa prueba. Cuando Pasteur empezó que los bichos son los malos, agarraron una rata y le sacaron todos los bichos. La rata vivía 10 días. Ah, no, entonces ahí sacan, no, hay bichos buenos y malos. ¿Quién dijo que hay bichos buenos? Si los malos también los tenemos con nosotros. Pero bueno, es que es ese modelo de guerra. El modelo de guerra es un modelo humano. De guerra, combatir. Yo me peleo con los catalanes, yo me peleo con, no sé, los argentinos, con los chilenos, con los ingleses. ¿Entiendes? En el cuerpo no hay guerras. No hay. Es pura inteligencia. Pero la guerra te la ponen de afuera. Te dicen, no, te va a atacar. Tu cuerpo te quiere matar. No te quiere matar. Nomás necesita que le des un poco de paz, que no se asuste, acompañar y eventualmente perder el miedo a morirse también. Porque eso es cultural, nuestro nada más. Hay culturas que no le tienen miedo a la muerte y eso vive mucho más tranquilo, obviamente. Entonces, en la cuarta ley son que los dos bichos, como les dije al principio, son simbiontes.
son ayudantes. Es más, hasta hay científicos que dicen que nuestro cuerpo fabrica las bacterias. Las fabrica. Y yo creo que hay que hacer la prueba. Si uno agarra un animal y le saca todas las bacterias y la dejas al vacío, yo estoy seguro que se pudre igual. No sé, hay que probar. Pero probablemente las bacterias salgan a partir del oxígeno, tipo brotan de nosotros. Es muy probable. Y obviamente que los... No, me da miedo que me censuren. Esos bichitos... esos bichitos hacen que... está el viroma. El viroma humano son todas esas... teóricamente no es parte de nuestro genoma, tiene origen viral. Pero no. Es que los virus salen de ahí. ¿Se entiende? Son parte de nuestra. Serían nuestras migas de pan, como las migas que quedan en la mesa después que uno comió pan, de las células, las partículas virales. Entonces, digo, si nosotros lo vemos así, que cada tejido tiene su origen, tiene su momento que se activó, que se solucionó, que se inflamó. ¿Quién dijo que nos contagiamos de cosas? Lo único que contagiamos es la percepción. Podemos estar todos en fase activa al mismo tiempo y todos solucionamos al mismo tiempo y te enfermaste todos juntos. Por eso en la historia de la humanidad hubo enfermedades epidémicas después que intoxicaron a la población o después que hubo un estrés colectivo como las guerras, ¿se entiende? No hubo casual, bueno, es que la gripe española ni siquiera fue española porque no arrancó acá, pero supongamos que justo coincide con la guerra civil eventualmente, ¿no? Entonces, no, el contagio como te estornudo y te enfermo es un dogma, es una explicación, pero pasa que te dicen, no, bueno, a veces no, ¿no? Como, bueno, estuve cuidando a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, lo que somos mamás, vivimos con chicos enfermos, tenemos más de un hijo, tenemos chicos enfermos uno tras otro. ¿Cuántas veces nos enfermamos nosotros? Entonces, imagínense que hoy habitan su cuerpo por primera vez, que ese cuerpo tiene una historia, pero que a partir de ahora los contagios no existen. Todo lo que harían, todo lo que hubieran hecho distinto. Los abrazos que nos perdimos. El contacto que nos perdimos. Y eso hoy es lo que estamos pagando. Eso es lo que están pagando nuestros hijos. Que están todos embichados y hay gripe de no sé qué. ¿Se entiende? Es el estrés. Es el miedo al contacto. Nunca antes habíamos estado tan expertos. Ustedes no son médicos, la mayoría no son médicos. Somos todos expertos en biología y en qué esto y vacuna. Uy, dije la palabra. ¿Se entiende? Pero no, eso no es, la vida no era así. La vida era vivir, no era estar pendiente de si el cuerpo, si huelo, si está, la gente iba así oliendo vinagre. A ver si pierdo el olfato. Decían eso en la televisión. Entonces, ¿saben qué? Ustedes son o sea, cada uno de nosotros somos somos el engranaje del cambio que necesitamos. Somos cada piecita, porque compruébenlo, acuérdense si tuvieron o no esta cosa que de este año, que probablemente no se encontraron de nadie. Y de golpe, se enfermaron de la nada. Amigos de ustedes se enfermaron de la nada. Después se tornó cool, ¿no? Ay, yo tuve. Entonces, cada capa tiene su bicho. Entonces la capa más vieja tiene bichos más viejos, porque cuando se armó esa capa en la historia, estaban esos simbiontes. Es como que los obreros de acá no son lo mismo que en la India y que en Estados Unidos. Y eso por lo cual pasa a veces que cuando viajas, te tomas un avión y te apareces en la India y tu cuerpo se encuentra con otros obreros. Entonces la pasas peor. Porque es como andar un arquitecto de acá a hacer una casa en Estados Unidos que la hacen toda de madera y acá la hacen de ladrillo, ponele. Entonces tus procesos andan distintos. Entonces ahí están todas las enfermedades de los viajeros. ¿Se entiende? Para estar bien en otro lugar tendríamos que ir caminando. Y cambiando la flora, a partir de que vas caminando, vas cruzando el océano, no sé qué, llegás allá y sos un genio, no te enfermas de nada. Entonces ahí nos tenemos que por ahí cuidar, pero es porque tenemos obreros que no son los nuestros. Entonces, hongos y micobacterias en los tejidos más viejos, bacterias y estas partículas en los tejidos más nuevos. Casualmente, todos los bichitos están en el ectodermo, piensen. Viruela, varicela, sarampión, son todos ectodérmicos, porque ahí es donde participan estas partículas.
y que probablemente participen ahí porque los tejidos ectodérmicos se rompen en fase activa. Entonces aparecen estas partículas asintomáticas inicialmente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me siguen? Los tejidos se rompen, la piel, aparecen estas partículas que todavía no hacen nada, en la solución se inflama y aparece lo que sea, la rubiola, la varicela, el sarampión, el herpes genital. Son todas patologías ectodérmicas casualmente llamadas herpes cosa, porque son todos derivados del mismo coso, porque son todas de la piel. No son causa, aparecen como consecuencia de los procesos de estos bichos. Y entonces ahí me sale darle ejemplos darles ejemplos, ¿no? No se preguntaron por qué los niños son los que tienen las eruptivas y los adultos no. Porque no todos tuvimos todo. Y en nuestra época por ahí ni estamos pinchados, o sea, ¿no? Entonces, pero de chicos tuvieron y después de grandes nadie más los tiene. Porque otro invento de la medicina que no les dije es que, claro, como estos eran los malos del grupo, tenía que haber un sistema que proteja, porque si no, ¿cómo estamos acá vivos? Entonces se inventó el sistema inmunológico. Como porque tenía que haber, según el modelo ese, un sistema que nos proteja. Y el sistema inmunológico es el sistema todo de la inflamación, que regula la inflamación del cuerpo, dentro de los cuales están los bichos. Y a partir de los anticuerpos, nuestro cuerpo gestiona, es como el que le paga el sueldo al obrero para que la gracia no venga más. Entonces, el sistema inmunológico no es un sistema de defensa. Lo que pasa es que nosotros dejamos de tener las enfermedades que teníamos cuando éramos chicos, no porque ya las tuvimos, o eventualmente cuando ya las tuvimos cambian de nombre, ¿no? Ahora no tiene porque tiene la sexta, la séptima, la quinta, la octava, no sé, le van a cambiar de nombre. Y entonces, porque el chico que tiene rubiola, por decir, o sarampión, sufrió una separación, la piel es contacto y separación, de su papá o su mamá, lo siente en todo su cuerpo, porque es así. Lo abraza y siente el contacto de su papá y su mamá en todo el cuerpito. Y en el alivio se brota de acá hasta acá. El adulto, en cambio, puede sentir un estrés de separación y contacto, pero lo siente acá. Entonces, lo que en el chico es la varicela, en el adulto es el zóster. ¿Por qué hubo tanto zóster? Porque la gente quedó sola. Y el zóster tiene una cosa que es una mezcla entre contacto y agresión. Sentirse como, que es como, no me abraces que te puedo enfermar. No me toques que te puedo hacer daño. Y en el alivio, el zóster. Y es de un solo lado, porque es en relación a papá o mamá. Pero por eso es de un solo lado, no porque agarró la varicela que ya tuviste, se metió en el ganglio. No es eso. Es una explicación de ellos para seguir en ese modelo, ¿no? De ellos, de la medicina. Entonces, cuando un adulto tiene una varicela, que eso es re grave, ¿no? Hola, yo. Sí. ¿Por qué? Porque es que ese adulto levantó, como, a ver si está acá, tuvo una separación eterna, un estrés de separación eterno con papá y mamá, que le duró desde que nació, por decirlo, desde que se murió su mamá a los 12 años, hasta los 50, y cuando finalmente entra en solución, quién sabe por qué, capaz que hizo una constelación, o capaz que no sé qué, o lo que sea, entró en solución y esa varicela que la siente en todo el cuerpo es gravísima. Porque es eterna, ¿se entiende? Es eterna. El área bajo la curva. Por eso decimos que las eruptivas cuando son en general en el cuerpo, que ahí les hacen el diagnóstico de eruptiva a un adulto, porque cuando vos tenés un rayo acá no te dicen que es una varicela, una rubiola, te dicen que tenés una alergia o una dermatitis. Pero cuando la persona adulta se brota entera, es que gestionó, resolvió una separación muy larga. Entonces empezás a entender que las cosas que te dicen y que estudiamos en la facultad tienen otra lectura, ¿no? Entonces la quinta ley... ¿Qué hora es, Juli? ¿Estamos? ¿Qué hora es? Pasadita, pero... ¿7:30? Y 40. Bueno. Entonces, la quinta ley es el sentido biológico. Entonces, cada capa tiene un sentido. Es como, ¿en qué lo favorece o qué ventaja le da al cuerpo activar cada capa?
En el endodermo, que siempre está puesto en amarillo, es el bocado esencial, es conseguir eso que necesitamos para vivir. Ya les dije, agua, comida y aire. El ataque a la integridad es la protección, el mesodermo nuevo. El mesodermo, mesodermo antiguo, ataque a la integridad, sentir la protección, el sentido biológico es proteger. El mesodermo nuevo, los cambios en el mesodermo nuevo son para que uno se sienta apto y finalmente logre. Lo que hace la biología es, en fase de estrés, de no puedo, como que te desarma, te trata de desarmar, transformarte en ameba, y cuando ve que pudiste, te solidifica, sería. Entonces cuando entras y salís de esos programas, es que empieza a haber huesitos y artrosis y picos de no sé qué, y todos cambios en los tejidos, o se chuecan los dedos y tal, ¿no? Bueno, el mesodermo de transición refuerza esto con los músculos que le conté, por eso está ahí la lumbrecita, y el ectodermo, el sentido que tiene es regular la vida en el grupo y el contacto con los demás. Entonces, ya estamos terminando. Acá le quería, nada, el ejemplo que les conté porque así nos da tiempo para comer algo. La mucosa nasal, la falta de olfato que les conté, acá en este programa les quería poner unos ejemplitos, así como de programas para que sepan. Este es el origen de las rinitis muchas veces, de esto que te huele mal, el alerta, el no sé qué va a pasar a la vuelta de la esquina, pues eso tiene que ver con la anticipación, ¿no? Las personas están durante el día que les chorrea la nariz, se van a dormir, entran en solución, se les tapa la nariz, el que tiene rinitis lo sabe, a la madrugada estornuda, empieza a tener soplarse la nariz, se despierta a la mañana y se está soplando la nariz todo el día, en algún momento frena, está en fase activa y así, ¿no? Entrando y saliendo la rinitis. Pero también la nariz es para distinguir el olor, como les conté, de los que pertenecen a mi grupo. Y es lo que les conté de la pérdida de olfato para encontrar una manada nueva. Los pulmones, la persona tenía la rinitis. Imagínense esto que pasó. El primero, mocos, la tos seca, que decían que había tos seca también, es el miedo, susto, la laringe, la laringitis, susto. Ahí la persona decía, chao. Voy a matar a alguien, me voy a morir, siente una amenaza en el territorio, ahí responden los bronquios, es la percepción de amenaza, ahí en el alivio hace la bronquitis, ahí dice chao, ahí decía que el virus bajaba de la nariz, tardaba 9 días en llegar, o sea, no camina, gente no, o sea, pero decían eso, que camina, aparte si te pones a pensar, si en algún punto decís, bueno, a ver, ¿y cómo camina? Entonces, dicen que no, entra en una célula, se divide. Ahí se divide, la rompe, que nadie sabe cómo, no saben cómo, pero la rompe. Con eso se desparrama y va entrando, o sea, imagínense cuántos días va a tardar de la nariz al pulmón. 5 años, no sé, una eternidad, de célula en célula, una cosa ridícula. Bueno, entonces, bronquitis y después los alvéolos es el miedo a morir. Es el miedo a morir. El miedo a morir hace que en el alivio, como les conté, se produzca la falta de aire, y es lo que llamaron la famosa neumonía y todo. Entonces estamos en un problema, porque el miedo nos da síntomas. ¿Por qué el miedo? Porque el aparato respiratorio responde al miedo. Esto es lo que nos hicieron los últimos 3 años, y cuando teníamos los síntomas volvíamos a tener miedo, ¿no? Entonces, el miedo enfrentado se transforma en coraje, y el miedo que le doy la espalda se me transforma en pánico. Todos lo hemos vivido. Entonces, frente a algo que nos da miedo, lo miramos y decimos, ¿qué es? O sea, ¿qué? Lo estudio, no sé. Si alguien le tiene miedo a la araña, a las arañas es la típica. Se ponen a hacer una monografía sobre la vida de la araña y se van a enamorar. No hay nada más lindo que las arañas, lo que laburan. ¿Se entiende? El ponerse a estudiar algo que nos da miedo nos saca todas esas creencias, ¿no? Entonces hay que informarse. Y entonces hay que informarse, eso nos va a poder permitir pararnos en otro lado, nos va a dar la fortaleza que necesitamos, nos va a sentir seguros, y necesitamos la compañía y estar confiados, confiar en nuestro cuerpo. Ya estamos terminando. Con respecto a la compañía, es algo que me olvidé por la diapositiva, pero se los voy a contar, porque hay un solo concepto que, si alguien me dijera cuál es el concepto que yo querría que todos los médicos supieran, es el concepto de la retención del líquido por parte de los túbulos colectores renales. Los túbulos colectores renales es una parte del riñón que es la que se encarga del agua, es endodérmico.
Y la percepción que activa el túbulo colector renal es lo que necesitamos en la evolución para poder salir del agua, para vivir afuera del agua, para juntar líquido y no secarnos. Pero entonces, cada vez que en nuestra vida nos sentimos como pez afuera del agua, habiendo perdido referentes, o seres queridos, o solos, o luchando por nuestra existencia, abandonados, podemos activar ese programa de retención de líquido y eso hace que los síntomas empeoren. Porque si nosotros tenemos lo que nos enfermó es un programa que después se inflamó, ¿no? Y ahí dijimos, me enfermé, tengo gripe. Y después te dicen, quédate solo, te vas a morir, vas a matar a alguien. Eso puede activar tu túbulo colector renal. La medicina eso lo llama insuficiencia renal aguda, que sí es muy grave. Si no, es simplemente la persona junta líquido, se le hinchan los pies, pero el líquido, y el líquido va principalmente a ese programa que está activo o está ahí funcionando con la inteligencia de curarlo más rápido para volver al charco. Ese es el origen también de la obesidad, es el momento cuando uno se hincha, es el motivo por el cual nos hinchamos en los aviones, porque nuestro animalito dice, ¿qué hago acá arriba? O sea, no hay manera que un animal se sienta en un avión a gusto, salvo que seas piloto y estás acostumbrado. Pero si no, por eso se nos hinchan los pies del avión, porque estamos lejos de nuestro charco, por más que nos dé miedo. Entonces, nunca se nos hubiera ocurrido, sabiendo esto, dejar a la persona enferma sola. Es que es lo natural. Si alguien se cae acá, todos van a ir a ver qué te pasó. No existe. No, salí, cuidado, lejos, quédate solo, te tiro la comida por abajo de la puerta. O sea, es una locura. Hay gente que dejó a sus hijos solos estando enfermos, porque por miedo a matar a la abuela. O sea, locura atómica. Entonces, terminando. Este conocimiento que los invito a que lo aprendan, ahora les decir a dónde leer y poder informarse, estudiar más, nos va a ayudar a pasar una posición pasiva a una activa. Quiere decir, voy al sistema médico que es el que tenemos, pero activo. Voy y digo, a ver, ¿qué me sirve, qué no me sirve? Aprendo y no voy como entregando mi salud a otro. Y eso también nos va a aliviar como médicos, porque una cosa es que alguien diga, bueno, ¿qué hago? Y otra cosa es que alguien venga como queriendo que lo ayudemos. Es de a dos o de más, pero la relación con el médico tiene que ser de equipo, no de yo hago lo que usted me dice. Con este modelo puedo desarrollar esta escucha de mí mismo. Estoy mejor cuando conozco y soy coherente con mi biología, con mi percepción biológica, asumo responsabilidades, descubro recursos, gestiono mejor mi salud y tengo nuevas posibilidades. Y la prevención emerge de una nueva comprensión. Ya no estoy queriendo evitar la enfermedad, sino que cuando está la enfermedad aprendo. Y no entro en el miedo, elijo, busco, veo otras opciones. Y asimismo, bueno, y tengo nuevas experiencias, ¿no? Porque ahora digo, es verdad, cada vez me pasó la cistitis cuando, y uno aprende de nuevo, la vez que viene voy a hacer algo distinto. Sumo más posibilidades para influir en mi salud y mi bienestar, nuevos lentes, es un nuevo modelo, es una nueva lupa para entender por qué nos pasan las cosas y empiezo a registrar lo que me pasó para buscar esa precisión. Así que, bueno, gracias, pero esperen, para encontrar información. Bueno, ahí tienen, me remodernicé, les puse un QR ahí con en Linktree que hay un montón de información. Está en mi página web, está en mi Instagram no censurado, está el censurado también. En el censurado que lo encuentran es DRA. Como está ahí pero con un punto entre DRA.matelda.lisdero. Ahí hay un montón de información de 3 años de vivos, hablando de este modelo, un montón de información guardada ahí. Tengo un canal de YouTube bastante nuevo donde hay videos cortitos sobre distintos temas de las 5 leyes. Y después, para encontrar como una guía, mapa de este modelo, pueden entrar, que no se los puse, me olvidé, concienciabio.com, anoten, y ahí hay una guía 5LB. Y también hay un libro reciente salido que lo pueden comprar, está en México, pero se lo mandan hasta acá. Concienciabio.com. Esa es la página de Luis Felipe Espinosa, médico mexicano, uno de mis maestros. Y creo que terminamos. Y después hay una página, pero bueno, está en el Linktree, que está en mi Instagram, está el Linktree, ahí adentro hay un montón de información. Y está también la revista 5LB Magazine, que es una revista italiana, que yo la traduje varias veces ahora, porque no puedo decir que soy la traductora, por mí que la dejé un poco, pero
Hay como 300 artículos en español, cortitos, sobre las 5 leyes, muy útiles y muy bien escritos, que yo hice la traducción, y se pueden meter ahí en el Linktree y van a encontrar todo. Bueno, miles de gracias por haber escuchado, perdón por la velocidad, pero teníamos, así comemos. Gracias, salgan del miedo, aprendan y les recontra agradezco que se tomaron este tiempo para venir. Gracias a vos. Gracias. Bueno, ahí quedaste vos ahí, tipo.